un permiso escolar. Solo eso, una firma sobre un papel cualquiera, en una mañana cualquiera, dentro de una escuela cualquiera. Así comenzó todo. Así se encendió la chispa que llevaría a William Pacho desde los recreos de tierra en Quinindé hasta las luces del Paris Saint-Germain y los estadios más imponentes del planeta. Esta increíble historia no nació en un estadio, ni fue escrita por un representante. Fue tejida por una hermana que creyó, por un maestro que confió y por un chico que nunca dejó de soñar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los sueños se construyen con trabajo? Pues bien, esta historia es la prueba viva de que también se construyen con gestos. Lo que estás por escuchar no es solo un relato de fútbol, es una lección de vida. Aquí empieza De Zurda. ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién se hubiera atrevido a decir, en esa calurosa y polvorienta Quinindé, que aquel niño que pedía permiso para faltar 1 o 2 días a clases iba a terminar siendo figura del Paris Saint-Germain en un mundial de clubes? Nadie. Ni siquiera su maestro de educación física. Ni siquiera su hermana. Ni siquiera él. Porque claro, una cosa es soñar con el fútbol mientras pateas una pelota en el recreo, y otra muy distinta es firmar contrato en Europa y jugar frente al mundo entero. Pero esa es la historia real. No es cuento, no es fantasía, no es relato inflado. Es la historia de William Pacho. Y todo empezó con una firma. Una sola firma. Una decisión simple que cambiaría todo para siempre, sin que nadie pudiera anticiparlo. En la escuela 3 de julio, allá en Quinindé, William ya era distinto. No hacía falta verlo en un estadio para saber que lo suyo era especial. Bastaba un recreo, una pelota, un movimiento. Zurdo natural, fuerte como un roble, rápido como pocos. Tenía algo que se notaba desde lejos. Pero claro, también era un chico tranquilo, callado, humilde. No destacaba en matemáticas, destacaba con la pelota. Y eso bastaba. El profesor Tony Ramírez, maestro de educación física, todavía lo recuerda como si fuera ayer. Lo tenía bien observado, no por sus notas, sino por su comportamiento y por su forma de jugar. Siempre fue respetuoso, obediente y muy amable, dice. Y cuando un profesor habla así de un alumno, ya sabes que hay algo más. No es solo respeto, es afecto, es intuición. Y en el caso de Tony, fue también coraje, porque su decisión fue clave para que esta historia exista. Un día llegó la noticia. Independiente del Valle iba a hacer pruebas en Puerto Quito. Varios cazatalentos estarían presentes. Era una oportunidad única, de esas que no se repiten y que pueden cambiarlo todo. Ahí apareció la figura silenciosa pero fundamental, su hermana. Ella no dudó. Fue a la escuela, pidió hablar con el rector. Quería que William faltara 1 o 2 días, solo eso, para probarse, para ver qué pasaba. Y ahí, en ese momento, se abrió una puerta. Una puerta que parecía pequeña, casi insignificante, pero que con el tiempo se transformaría en un pasillo directo al fútbol profesional. Fue el inicio del túnel hacia una vida completamente distinta. Tony escuchó el pedido, lo entendió, conocía bien a William, sabía que no era aplicado en lo académico, pero no por flojo. No, lo suyo era otra cosa. Vivía soñando con el fútbol, contaba, pero también era noble, trabajador. Merecía esa oportunidad. Pero no fue fácil. Algunos maestros se resistieron, y con razón, pensaban en su educación. ¿Y si se va y no pasa nada? ¿Y si pierde clases y no se recupera? Decían. Era un dilema, había dudas, miedo a que todo quede en nada. Tony no se achicó, convocó a los tutores. Habló con ellos uno por uno. Les pidió sensibilidad. Les dijo que si no ayudaban a William, tal vez estaban matando un sueño. Y sus palabras calaron. Tocaron, hicieron pensar. Y todos, al final, entendieron. Cedieron. Dijeron que sí, lo dejaron ir. Y William viajó. Con ilusión, con nervios, con hambre de fútbol. Se probó, mostró lo suyo. Y deslumbró. Porque cuando el talento es real, no se esconde. Su altura, su fuerza, su velocidad, su perfil zurdo, su personalidad. Todo llamó la atención. Y lo invitaron a quedarse. Así, de un día para otro, el chico de la escuela 3 de julio se convirtió en un jugador de Independiente del Valle. La noticia llegó a la escuela como un rayo de gloria.
Hubo alegría, emoción, orgullo. Se abrieron los archivos, se imprimieron calificaciones, se consolidaron expedientes. Nos encargamos de que pudiera llevar sus notas, decía Tony. Tenía que seguir estudiando, aunque fuera lejos. Porque el fútbol es hermoso, sí, pero la educación no podía quedar atrás. Ese fue siempre el compromiso. Y todos en esa escuela lo entendieron y lo respetaron. Pasaron los años, William creció, se formó, aprendió, se endureció. Pasó por las juveniles de Independiente como un tren sin frenos. Iba derecho, no se detenía. Y un día volvió a su escuela. Ya no era un niño, ya no era el chico que pedía permiso. Era una promesa. Vestía el uniforme de entrenamiento del club. Tenía otro semblante, otra presencia. Volvió como invitado especial para inaugurar los juegos internos. Hizo el juramento deportivo. Y los chicos se volvieron locos. Le gritaban, querían fotos, querían abrazarlo. Porque para ellos ya era alguien, ya era una figura. Y él, feliz, se reía, se dejaba querer, siempre humilde. Tony recuerda también otro momento, más casual, en una barbería. Se saludaron, se abrazaron. Y Pacho le dijo algo que quedó grabado, que le debía mucho a la escuela, que algún día iba a enviar una camiseta firmada. Y Tony, entre risas, cuenta que aún la espera. Pero más allá de esa camiseta, el recuerdo ya está firmado en la memoria. Nadie se olvida de lo que hizo ese chico. Nadie se olvida de cómo empezó todo. Hoy, William Pacho es figura del PSG. Juega en la Ligue 1. Está en la élite. Este sábado 5 de julio disputará los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. Y no es poca cosa. Está donde pocos llegan. Pero su historia no empieza en París. No empieza en la Champions. Empieza en Quinindé, en una aula, en un permiso escolar. Porque a veces lo más grande nace de lo más simple. Una decisión, una firma, una oportunidad. Tony lo dice claro. Muchos chicos tienen talento, incluso más que él, pero no tienen disciplina. Él tuvo carácter, perseverancia, respeto por sus mayores. Por eso está donde está. Y por eso creo que todavía no ha tocado techo. Y es cierto, Pacho sigue creciendo. No se conforma, no se olvida de sus raíces. No se olvida de quienes apostaron por él cuando no era nadie. Y eso, en el mundo del fútbol, vale oro. Porque la memoria es escasa, pero él la tiene. Hoy, en cada cierre, en cada cruce, en cada anticipo perfecto, hay una historia detrás. No empezó con un scout europeo. No empezó con una agencia. Empezó con una hermana, un profesor, una firma y un sueño. Esa historia es de las que inspiran, de las que enseñan, de las que hacen creer. Porque si él pudo, ¿cuántos más pueden? ¿Cuántos chicos están esperando una oportunidad, solo una, para mostrar lo que llevan dentro? Por eso, cada vez que lo veas jugar, recordá esto. No estás viendo solo a un defensor del PSG. Estás viendo al chico que pateaba en los recreos, al que su hermana defendió, al que un profesor respaldó, al que nadie olvidó. Y quizás, solo quizás, estés viendo también al niño que vos fuiste, o al que tenés cerca, porque el fútbol, aunque parezca lejano, está más cerca de lo que creemos, a veces a solo una firma de distancia.